Ahora sí. Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola, buenas. Hola, hola chicos. Ya les tomo lista ya. Ya. A ver. Parece que lo vi a Santiago. Sí, sí está. Angie, Jocelyn, Creo que usted ya está llegando, ya mismo se conecta. ya. Axel y Yalen. Sí, pues, Ya chicos, muy bien. Tal vez pudieron revisar algo de lo del día de ayer. A ver. Bueno, vamos a ver. Entonces, ahora vamos a ver lo que son las actividades de enfermería, ¿ya? Ya les comparto aquí las diapositivas. Ya. Entonces vamos a ver lo que son actividades en el preoperatorio, las actividades de la parte de enfermería, ¿ya? ¿Cuáles son los objetivos de aprendizaje o qué es lo que ustedes deberían de saber? Principalmente cómo hacer una valoración preoperatoria del paciente, ¿ya? ¿Cuáles son las fases? ¿Cuáles son los protocolos que se sirven, que se siguen para una valoración preoperatoria por parte de enfermería, ¿ya? Y cuáles son los pasos a seguir hasta que el paciente va al quirófano, ¿sí? Entonces también van a aprender a realizar una valoración física utilizando herramientas de evaluación pertinentes para identificar posibles riesgos quirúrgicos. También eh, se pretende que aprendan a preparar el paciente para la cirugía, asegurando la comodidad, la seguridad y el bienestar durante todo el proceso y ser capaz de identificar y manejar posibles complicaciones preoperatorias y tomar medidas apropiadas para asegurar la seguridad, asegurar el bienestar del paciente, ¿ya? Entonces, como una introducción, los cuidados por parte de enfermería en esta parte prequirúrgica son todas aquellas actividades que pretenden disminuir el riesgo o quitar el riesgo de que el paciente pueda presentar alguna complicación durante la operación, durante la parte quirúrgica, ¿ya? Durante el tiempo quirúrgico. Sí. Eh, ¿Y cómo se hace esto de aquí, de reducir el riesgo? Haciendo primero una valoración quirúrgica ideal, una valoración prequirúrgica ideal, haciendo un examen físico, una anamnesis muy exhaustiva, como decía el objetivo. Y segundo, haciendo todas aquellas actividades que buscan asegurar el bienestar del paciente, como reducir el riesgo de infecciones, reducir el riesgo de complicaciones y todo lo demás. Y para eso tenemos algunas herramientas también disponibles para poder medir qué cantidad de riesgo tiene un paciente a complicarse en alguna cirugía, etcétera, etcétera. Sí, entonces nos dice que son el conjunto de actividades destinadas a la preparación física y psicológica del paciente. También comprenden aquellas dirigidas a organizar la historia clínica. Además, se pretende identificar condiciones que puedan alterar los resultados de la intervención y prevención de posibles complicaciones quirúrgicas. ¿Ya? ¿Por qué es importante esta valoración prequirúrgica? Es importante para el paciente porque aseguramos que no tenga ninguna complicación o le aseguramos un bienestar al paciente, ¿sí? Y lo valoramos adecuadamente, les damos confianza al paciente de que está en un ambiente totalmente controlado, totalmente todo bien planificado, etcétera, etcétera. Y como beneficio para nosotros también es importante esta valoración prequirúrgica, ya que nos ayuda a evitar las complicaciones del paciente y a futuro algunos problemas legales, etcétera, etcétera. ¿Ya? Y a tener un orden, a tener ya un protocolo, ¿sí?
Entonces, estas actividades en el preoperatorio incluyen algunas, ahí no se muestran aquí, pero una de las principales es la valoración prequirúrgica, ya que es que es la parte del examen físico, de la anamnesis y todo lo demás. Vamos a abrir las diapositivas, esperen un 5, clase 2, clase 3. Que ahorita vamos a ver si es que podemos lograr descubrir qué es este animal. Y trajimos las madres protectoras que no pueden. Ya, apaguen porfa el micrófono que se está escuchando por ahí. Ya, a ver. Ya, entonces les decía, algunas actividades en el preoperatorio incluyen la valoración preoperatoria, que es la parte en donde nosotros conocemos al paciente, conocemos la condición del paciente, qué enfermedades tiene, cuál es la enfermedad actual, cómo se comporta la enfermedad, eh, y más o menos nos vamos haciendo una idea de qué riesgo podría tener ese paciente, si es que es un riesgo bajo, un riesgo medio, un riesgo alto para la cirugía, ¿ya? Posteriormente, también tenemos actividades de preparación del paciente, que es cuando al paciente ya le damos las indicaciones de cuándo tiene que realizarse el baño, ¿sí? Cómo debe de entrar al quirófano, debe de entrar vendadas sus piernas, por ejemplo, no debe de llevar maquillaje, no debe de llevar esmalte en las uñas bien recortadas, no debe de haber ingerido ningún alimento, al menos 8 horas previas a la cirugía, etcétera, etcétera. Ya, eso es prepararlo al paciente. Eh, También tenemos la preparación del material quirúrgico, que esto lo hace algunos otros compañeros de enfermería que están destinados a la parte quirúrgica. Ustedes, me imagino que ahora en este ciclo que pasaron ya vieron algo más de quirófano. eh, y en los talleres también que les han dado, me imagino que ya saben sobre el quirófano, sobre cómo hacer la preparación de todo el material, cómo desinfectar las pinzas, cómo meterlas al autoclave, cómo envolver el bulto quirúrgico, etcétera, etcétera, ¿ya? Todo eso es la preparación del material quirúrgico, ¿ya? Ver que las pinzas estén en un buen estado, ¿sí? Luego tenemos la preparación del quirófano, que esto hacen nuestros compañeros de limpieza, que es la desinfección total del quirófano, pasarle con las diferentes soluciones al piso, paredes, camilla, etcétera, etcétera, en el quirófano para mantener una asepsia total dentro del área quirúrgica, ¿ya? También tenemos otra parte que sí se hace, al menos en hospitalización, que es la administración de medicamentos prequirúrgicos. ¿Saben qué medicamentos se administran principalmente en la parte prequirúrgica? La profilaxis. Profilaxis antibiótica, ¿no es cierto? Muy bien, ¿ya? Y por ahí analgesia también para el dolor. Este, ¿Qué más? Se hace un monitoreo del paciente dependiendo de la condición en la que esté, tomar signos vitales, si es que necesita algún otro conteo de algún signo vital continuo, se hace un monitoreo, etcétera, etcétera. También se hace la colocación de las vías intravenosas, la verificación del consentimiento informado, que es una parte muy importante, ya que todo paciente debe de pasar con su documentación o dentro de la documentación debe de llevar su consentimiento informado ya firmado, ¿ya? O si no, no se puede operar el paciente o nos podemos meter en un problema legal. Sí, y finalmente el traslado al quirófano del paciente que va a ser operado, siempre haciendo el cruce de información. ¿Alguien sabe qué es el cruce de información? Tal vez toda la información que tiene el paciente digamos, Exactamente. de una enfermedad o algo también. Exactamente, muy bien. Ya, se hace el cruce de información
entre el personal que está en piso y el personal de quirófano, ¿ya? Entonces, aquí lo que se hace es la persona que lo traslada hacia la entrada del quirófano, lleva toda su documentación y lo presenta al paciente a la enfermera que va a estar a cargo dentro del quirófano, ¿ya? Entonces dice, por ejemplo, este es el señor José Pérez, de 34 años de edad, que va a ser operado de una herniorrafia por una hernia inguinal, presenta tales antecedentes, alérgico a tal medicamento, etcétera, 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 ¿ya? Y la enfermera de la de la parte de quirófano repite toda esta información de aquí para asegurar que hubo un buen cruce de información, ¿ya? Entonces, si ustedes presentan un paciente, deben de esperar que la enfermera que está en quirófano les repita toda esta información, les diga exactamente lo que ustedes dijeron para asegurarnos de que es un paciente que está seguro, asegurarnos de que es el paciente indicado, ¿sí? Que va a entrar a una cirugía indicada, ¿ya? Para evitar todos las confusiones que puede haber acá. Que ha habido casos, por ejemplo, que es un paciente totalmente diferente, que va a entrar a una cirugía, por ejemplo, de, no sé, de una insuficiencia venosa, una varice, y total, ese paciente necesitaba ser operado de vesícula, por ejemplo, ¿ya? Entonces, todo eso es para asegurarnos bien que es el paciente indicado. Sí, entonces la valoración preoperatoria es la primera parte de la atención quirúrgica, se realiza en el área de admisión y la enfermera realiza una entrevista para obtener información acerca del estado de salud del paciente, de sus antecedentes, las alergias, que es algo muy importante, medicamentos y algunos hábitos, ¿ya? ¿Han hecho entrevista al paciente tal vez? ¿Han estado en el área de admisión? Sí, yo sí. Ya. ¿Qué se pregunta más o menos? O sea, le preguntamos a él las enfermedades que tiene y también las enfermedades que tienen los familiares, que eso también es fundamental para poder ir digitando la información que nos dé el paciente. Muy bien, exactamente, ¿ya? Y sobre todo las alergias. Eso no se olviden que es algo muy importante, ver las alergias que tenga el paciente. Preguntarle, ¿usted es alérgico a alguna medicación? ¿Le han dicho que es alérgico? No. ¿Le han hecho alguna prueba de alergias? Tal vez, sí o no, ¿ya? Porque hay muchas personas, por ejemplo, que son alérgicas a la penicilina y hacen por ahí alguna reacción si es que uno le pone profilaxis antibiótica a base de ampicilina, pues puede hacer una reacción alérgica y se complica todo el proceso quirúrgico, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el objetivo de esta valoración prequirúrgica? Identificar y manejar cualquier riesgo o complicación potencial que tenga el paciente, ¿ya? Entonces, si tenemos, por ejemplo, un paciente, les pongo así, paciente joven de 23 años de edad, sin ningún antecedente quirúrgico, ni algún antecedente de ninguna enfermedad, por ahí el papá es diabético, pero sin mayor causa, todo controlado, eh, eh, hace ejercicio físico, juega vóley todos los días, y va a ser operado de una hernia, por ejemplo, ¿ya? ¿Qué riesgo de muerte crean que tenga este paciente? ¿Alto, medio o bajo? Bajo, doctor. No es cierto, bajo, ¿ya? Al contrario, si les presento un paciente que es un abuelito, ¿ya? La edad es un factor de riesgo para muerte quirúrgica también. Un abuelito de 70 años de edad, que es fumador desde hace unos 30 años, que es diabético, hipertenso, descontrolado, tiene antecedentes familiares de diabetes, todo lo demás, ¿ya? ¿Qué riesgo, y es obeso, qué riesgo tendría este paciente? Alta. Altísimo, Alta. ¿cierto? Muy probablemente el abuelito no salga de alguna cirugía o si sale, sale con muchas complicaciones también, ¿ya? Entonces, ese es el objetivo de realizar una entrevista.
valorar qué riesgo puede tener este paciente y valorar también el riesgo de algunas otras complicaciones, como el riesgo de hacer una trombosis venosa profunda, por ejemplo. Si es un paciente abuelito que tiene colesterol elevado, que tiene diabetes, que fuma, ¿ya? Tiene, tiene muchos factores de riesgo para hacer trombosis venosa profunda. No sé si ustedes conocen una tríada que se llama tríada de Virchow, que es para ver, para poder ver el riesgo de trombosis de un paciente. Se ve mucho en gineco eso de también. La tríada de Virchow, que es éstasis sanguínea, que es la hipercoagulabilidad y el daño endotelial que tienen los vasos sanguíneos, ¿ya? Bien, entonces, ¿qué debemos de sacar la información de este paciente? Información demográfica y antecedentes médicos. ¿Dónde vive y qué antecedente y qué enfermedades tiene? ¿Ya? ¿Qué más sacamos? Toda la historia clínica. Hábitos, enfermedad actual, enfermedades concomitantes que tenga un paciente, antecedentes familiares que tenga, ¿sí? Toda la información. Luego vamos a hacer un examen físico exhaustivo y bien focalizado a la parte que vaya a ser operada o al malestar que tenga el paciente, ¿sí? ¿Qué más debemos de hacer? Hacer una valoración nutricional general del paciente. Ver si está en bajo peso, normopeso, sobrepeso, obesidad, etcétera, etcétera, ¿ya? Y ver cómo se alimenta también el paciente. Porque hay pacientes que tienen mucho más riesgo de tener algún otro tipo de complicaciones, como hemorragias, por ejemplo, sobre todo los pacientes que son vegetarianos o veganos, ¿ya? Tienen riesgo de hipovitaminosis también estos pacientes, tienen riesgo de hipoproteinemia y su recuperación es mucho más lenta que un paciente normal, ¿no? Con una dieta mediterránea normal. Sí, ¿qué más vamos a hacer? La evaluación de la piel, ver si es que no tiene ninguna quemadura, ninguna infección, sobre todo en el área en donde vamos a colocar los catéteres intravenosos, ¿ya? Luego vamos a hacer la evaluación de la capacidad funcional del paciente. Es un paciente que se traslada por sus propios medios, es un paciente dependiente de algún objeto, por ejemplo, algún bastón, alguna silla de ruedas, algún andador, ¿sí? O es un paciente que totalmente se encuentra encamado, ¿sí? ¿Qué más vamos a hacer? Evaluación de la salud mental, ver si es un paciente orientado en tiempo, espacio y persona, si es que tiene un estado de alerta normal y ver el grado de salud mental que tenga, ¿ya? Y aquí viene la evaluación del riesgo quirúrgico. Con todo lo anteriormente dicho, vamos a evaluar qué riesgo quirúrgico tendrá este paciente. Como les decía, el primer caso, un paciente joven sin antecedentes, riesgo bajo, ¿sí? Si es que es un paciente abuelito, añoso, con full antecedentes, riesgo mucho más alto, ¿ya? Finalmente vamos a hacer la educación preoperatoria del paciente, es decir, le decimos, don José Pérez, usted el día de mañana va a entrar a operarse a las 9 de la mañana, a las 7:30 de la mañana, por favor, se da un baño general, ¿sí? Se coloca o le colocamos las medias antitrombóticas, usted le van a operar de tal cosa, por ejemplo, si es que es una hernia, le van a hacer una operación por la hernia en su pared abdominal, ¿ya? Le van a introducir 2 tubos por el abdomen, no va a sentir absolutamente nada, ya que va a estar bajo anestesia general, ¿sí? Eso es educar al paciente en lo que le van a hacer para que no tenga eh, para que no se ponga muy ansioso, ¿ya? Porque muchos pacientes se ponen ansiosos cuando van a ser operados, ¿ya? Y tratar de tranquilizarlos, que es algo principal en la función de enfermería, ¿ya? Y luego sí el plan de cuidados preparatorios. Este paciente va a quedar en NPO desde hace cuánto tiempo, puede ingerir líquidos, puede ingerir alimentos, ¿sí? Es un paciente que debe de ser, se me ocurre, rasurado o depilado ciertas partes, ¿ya? Debe de quedar con alguna medicación indicada, con profilaxis antibiótica,
como medicamentos para la diabetes, etcétera, etcétera. ¿Ya? ¿Preguntas? Doctor, que aquí va todo en orden en lo que vamos a hacer a la persona, digamos, va en orden lo que es información, después historia, todo está en orden ahí. Sí, sí, sí. Más o menos este es el orden que se sigue, ¿ya? Información demográfica, todo esto es historia clínica, ¿ya? Esto y esto es historia clínica. Luego, si hacemos un examen físico, juntamente con el examen físico, valoración nutricional, evaluación de la piel, evaluación de la capacidad funcional y todo en orden, ¿ya? Una vez que recopilamos toda esta información de acá, hacemos ya nuestro plan de cuidados preoperatorios, ¿ya? Dependiendo del paciente que tengamos, ¿sí? Si es que es un paciente, por ejemplo, que tiene diabetes, el paciente no lo podemos dejar sin su medicación, ¿cierto? Entonces, en el plan de cuidados preoperatorios, ¿qué es lo que se pone? Colocar tantas unidades de insulina a tal hora, dependiendo cómo le indique el médico, porque nosotros sabemos indicar todo esto de acá ya. Pero ustedes sí hacen, por ejemplo, la parte de eh, que debe de hacerse la limpieza el paciente a tal hora, debe de quedar en NPO desde tal hora, ¿sí? Tiene que hacerse una depilación, un rasurado de tal hora y todo lo demás, ¿ya? Pero todo eso es dependiendo de todo esto de acá, ¿ya? Ustedes ponen en el plan de cuidados preoperatorios, si es que es un paciente que no tiene autonomía, que es dependiente de alguien más, pues ustedes en su plan de cuidados ponen paciente dependiente de terceros, se sugiere acompañamiento por familiar, por ejemplo, ¿ya? Y de todo esto de aquí viene cuando uno en el hospital les dice, ¿sabe qué? Su familiar sí necesita a alguien que se quede con él 24 horas, ¿ya? O sabe qué? Su paciente es autónomo totalmente, puede hacer todo por sí mismo, por lo tanto no necesita acompañamiento, ¿ya? No sé si se han dado cuenta que en los hospitales a unos sí les permiten acompañamiento y a otros no, ¿ya? Y muchas personas se pelean por esto de acá, dicen, no, pero es que yo quiero quedarme aquí con mi familiar porque va a estar nervioso y todo lo demás, pero depende de todo esto de acá, ¿ya? Bien, entonces, para la evaluación del riesgo quirúrgico, la Sociedad Americana de Anestesiología creó una escala que se llama escala de ASA, ¿ya? Y esto, bien pilas porque estos son preguntas de prueba, ¿ya? Escala de ASA, para medir el riesgo quirúrgico, ¿sí? Entonces, si es un paciente ASA 1, es un paciente sano que no tiene ninguna alteración física ni metabólica. El caso que les puse hace un ratito. Paciente de 23 años sin antecedentes médicos, que hace una actividad física todos los días, juega boli, al menos una hora, y no ha sufrido de ninguna enfermedad ni discapacidad, ¿ya? Es un paciente ASA 1, ¿sí? Paciente ASA 2 es un paciente ya con una enfermedad leve que no interfiere en su actividad diaria. Por ejemplo, un paciente con hipertensión arterial, por ejemplo, ¿ya? Es un paciente que tiene su enfermedad, que está controlado y que esa enfermedad no le incapacita a hacer actividades diarias, ¿ya? La hipertensión arterial no le incapacita para hacer su comida, por ejemplo, no le incapacita para ir a trabajar, etcétera, 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 ¿ya? ASA 3 es un paciente ya con una enfermedad sistémica ya severa que ya interfiere con su actividad diaria. Por ejemplo, un paciente con diabetes mellitus descompensado que, que esté descompensado, exactamente como su nombre lo dice, ¿ya? Que está descompensado y que no le permite realizar sus actividades diarias. ASA 4, ya un paciente con una enfermedad sistémica grave, con una amenaza para la vida. Por ejemplo, un paciente que ha sufrido un, un choque, por ejemplo, ¿ya? Estaba manejando, se estrelló y se está desangrando, ¿sí? Es un paciente que tuvo un trauma y ese trauma es grave y que ese trauma que tuvo les está amenazando su vida ya, ¿sí? Y un ASA 5 por lo general es un paciente que ya está al otro lado, es un paciente moribundo totalmente, que
tiene una expectativa de vida de menos de 24 horas, ¿ya? Es decir, en 24 horas máximo ese paciente se muere, ¿sí? Entonces, acuérdense, esta escala de aquí, la ASA, ¿ya? Bien. ¿Qué hacemos entonces en la educación para el paciente prequirúrgico? Damos información sobre el procedimiento quirúrgico, ¿ya? Es decir, si a un paciente le van a operar de apéndice, le decimos más o menos cómo va a ser el procedimiento quirúrgico. El mismo caso, don José, ¿sabe qué? Usted el día de mañana va a pasar a operarse a las 9 de la mañana. Eh, Cuando usted llegue a quirófano, va a haber una doctora que es la anestesióloga que le va a indicar unos pasos para ponerle la anestesia. La anestesia va a ser general y le van a hacer un pinchacito en la espalda, ¿ya? Luego de ese pinchazo que usted va a tener, le van a pedir que se acueste en la camilla, va a empezar a sentir que se adormecen primero sus piernas. Ay, perdón, es anestesia general. A usted lo que le van a hacer es le van a poner un líquido a través del brazo eh, y va a sentir que le empieza a quemar todo el brazo. Va a sentir pesadez del brazo en donde le van a colocar y luego va a sentir mucho sueño, ¿ya? Posterior a eso, usted va a estar respirando a través de un tubito y no le va a pasar absolutamente nada, ¿ya? Lo que le van a hacer a ustedes, le van a hacer 3 agujeros en el abdomen por donde le van a introducir una cámara y 2 pinzas y a través de ahí a usted le van a operar, ¿sí? La operación dura aproximadamente entre 1 hora y 1 hora y media, posterior a lo cual usted va a pasar a la sala de recuperación y luego de que usted está totalmente recuperada, vuelve aquí a piso, ¿ya? Eso es todo lo que se le indica. ¿Qué más se le hace? El manejo del dolor. En otros países, al paciente cuando tiene dolor, él tiene una propia bomba que puede, que puede manejarla por él mismo, ¿ya? Bueno, dependiendo también del tipo del dolor. Pero él puede manejar la bomba y cuando siente dolor, él mismo abre esta bomba y se administra analgésico a demanda, que se llama, ¿ya? Pero acá, bueno, se le explica, ¿sabe qué? Si usted tiene un dolor más o menos fuerte, usted puede llamarnos y puede comunicarnos este dolor para nosotros hacer el tratamiento del dolor, ¿ya? Algunos pacientes también, previo a la cirugía, también ya se les deja con analgesia para intentar reducir el dolor postquirúrgico, ¿ya? Eh, También se le educa sobre la movilidad posoperatoria, es decir, que el paciente tan pronto como se ha operado y como su cuerpo lo permita, ya debe de empezar a movilizarse, ¿ya? Antes sí, por ejemplo, a las pacientes al menos embarazadas o de cesárea, se las tenían 2, 3 días ahí sin moverse, supuestamente porque ayuda a la cicatrización, lo cual no es cierto, ¿ya? Lo que se promueve es que se muevan o que se movilicen lo más rápido posible, ya que esto ayuda o mejora la cicatrización y reduce también las complicaciones posoperatorias, que ya la vamos a ver después, ¿ya? También se le da un plan de cuidado postoperatorio y la comunicación y apoyo emocional en su enfermedad, porque acuérdense que no todas las personas tienen la oportunidad o no todas las personas están en este mundo de salud, entonces no saben o escuchan, o muchas personas escuchan que va a ser operado y les da ansiedad o se estresan completamente, ¿ya? Porque no saben si es una cirugía de alto riesgo, si es una cirugía común, de bajo riesgo, etcétera, etcétera, ¿ya? Entonces, para la mayoría de las personas en general, ser operado es un trauma bastante fuerte y ahí lo que uno debe de hacer es darles apoyo, ¿ya? Bien. Y luego tenemos la preparación del paciente prequirúrgico, ¿no es cierto?
Nos dice la preparación del paciente antes de una cirugía es crucial para minimizar los riesgos y asegurar una recuperación rápida y exitosa después de la cirugía, ¿ya? Aquí viene todo esto de la limpieza que debe hacerse el paciente, ¿ya? Por ejemplo, si es que va a entrar a quirófano y la paciente tiene tiene ortodoncia, tiene que sacarse la placa, ¿sí? Por el riesgo de aspiración que puede, no, perdón, por el riesgo de atragantamiento que puede tener, ¿ya? Y todo lo demás. ¿Preguntas? No, doctor. Ya, muy bien. Entonces, ¿de qué consta la preparación del paciente? De esto de aquí, ayuno principalmente, ¿ya? ¿Saben qué tiempo de ayuno debe de tener los pacientes? En 8 horas. Exactamente, 8 horas, ¿ya? 8 horas. Luego la higiene, ¿qué consta la higiene? Es la limpieza que debe de tener el paciente, ¿ya? Al menos 1 hora y media, 2 horas previas a la cirugía, el paciente ya debe de estar bañado completamente, ¿ya? Eh, ¿Qué más? Preparar la medicación. Como decía Axel también, el paciente ya debe de pasar con su profilaxis antibiótica. ¿Saben qué se utiliza para la profilaxis? Perdón, doc, no le escuché. ¿Saben qué medicamento se utiliza para la profilaxis antibiótica? Muchísimos, ¿no es cierto? La principal es la cefazolina, ¿ya? Que muchísimos protocolos de muchísimos hospitales, este, se utiliza como primera opción, ¿ya? Pero también ¿La se puede cual dijo utilizar Doc? cefazolina, Cefazolina. ajá. Pero que también se pueden utilizar algunos otros antibióticos dependiendo del tipo de cirugía también que se vaya a hacer. Por ejemplo, ampicilina también se puede utilizar bastante. Se utiliza también metronidazol, también se utilizan en algunas oportunidades. Los aminoglucósidos, también gentamicina, también se puede utilizar. ¿Sí? Citromicina, ¿no? Perdón. La citromicina, ¿no? Acitromicina se utiliza más bien para otro tipo de procedimientos, sobre todo de vía respiratoria superior, ya que es un fármaco que penetra muy bien en la vía respiratoria superior, ¿ya? Pero sí, sí se utilizan también, ¿ya? Entonces, hay muchos antibióticos que se los puede utilizar acá. Bien. Luego sí tenemos la colocación o la aseguración de las vías intravenosas, que dependiendo del tipo de cirugía también o se coloca una o se coloca dos, una para pasar medicación y una infusión continua y otra en donde se coloca el anestésico, por ejemplo, o cualquier otro medicamento que deba ser utilizado o la propia profilaxis antibiótica también, que si es que no se la pasa en la parte prequirúrgica en hospitalización, se la puede también colocar eh, en la parte intraoperatoria también, ¿ya? En cuanto a la profilaxis antibiótica, recuerden que siempre se lo debe de colocar de 30 minutos a 1 hora previa a la cirugía, ¿ya? Entonces, en cuanto el paciente vaya a bajar a quirófano, ya se le coloca su dosis de cefazolina, ¿sí? Y si no, pues al momento mismo en la parte ya operatoria se le puede colocar también, ¿ya? Acuérdense que también deben de hacer la verificación del consentimiento informado, que es un instrumento médico y legal también. Si es que el paciente no firma este consentimiento, no se puede operar el paciente, ya que podría demandar inclusive el paciente si es que
si es que él así lo quisiera, decir, nunca me informaron de cómo iba a ser el procedimiento, de qué complicaciones yo podría tener, ni a qué riesgos estaba sometido. Entonces, nunca pusieron a valoración esa información de ahí, entonces yo no supe si debía o no debía de operarme y el paciente puede demandar inclusive por eso de ella. La explicación del procedimiento, como ya les dije, y finalmente la movilización del paciente hasta el área quirúrgica, ¿ya? Todo esto son lo que corresponde a la preparación quirúrgica, prequirúrgica. ¿Sí? ¿Preguntas que tengan, chicos? Mm, Bien. Yo les hago entonces unas pequeñas preguntitas para ver cómo andamos con esto de aquí, ¿ya? ¿Recuerdan ya. cuál era la escala que se utilizaba para medir el riesgo quirúrgico? El ASA. Muy bien, muy bien. ¿Recuerdan cuántos niveles de ASA había? 5. Tipo, Muy bien, 5 niveles de ASA, ¿ya? Eh, ¿Para qué servía la valoración prequirúrgica de un paciente? Para determinar alguna enfermedad y todo. Ajá, muy bien. Para determinar algún riesgo o una enfermedad que tenga el paciente en el momento de ser operado, ¿ya? En la educación al paciente, ¿qué se le enseñaba? ¿Se acuerdan? el ¿En qué se lo... procedimiento que se iba a hacer durante la cirugía. Ajá, muy bien. Para que el Eres paciente no se estrese mucho. también, muy bien. Exactamente, para eso sirve todo esto de acá, ¿ya? Eh, entonces, acuérdense que principalmente tenemos tres actividades que se deben de hacer en la parte prequirúrgica, ¿no es cierto? Una, la primera que era la evaluación del paciente prequirúrgico, ¿cierto? Donde hacíamos la anamnesis o los datos demográficos y de enfermedades del paciente, juntamente con su historia clínica, ¿ya? Y el examen físico. Todo eso nos servía para valorar el estado del paciente y el riesgo, ¿ya? Luego hacíamos la preparación prequirúrgica, que era todo esto de acá. Eh, Luego hacíamos una educación también del paciente, que era lo que ya dijo Axel, para evitar que se nos ponga nervioso el paciente. ¿Sí? Este, y en base a todo esto hacíamos el plan de cuidados, que era lo que teníamos aquí. ¿Ya? Entonces, muy bien, muy pilas ahí. Bien, vamos a ver entonces. ¿Ya? Denme un 5. Ya. Bien. Entonces, una vez que ya hicimos toda esta valoración prequirúrgica, ya lo preparamos al paciente, ya pasó el paciente quirófano, en quirófano el paciente ya es operado de lo que
de lo que vaya a ser operado, ¿sí? Luego de eso sigue otro tiempo quirúrgico, que es el tiempo postquirúrgico, ¿ya? Entonces, dentro de una cirugía, acordémonos que hay diferentes tiempos. El tiempo prequirúrgico, el tiempo quirúrgico y el tiempo postquirúrgico, ¿ya? Y dentro del tiempo postquirúrgico también existen algunas fases, ¿ya? Que es el postquirúrgico inmediato, ¿sí? Que es desde que el paciente sale del quirófano hasta las primeras 6 horas más o menos, ¿ya? O hasta que el paciente está en área de cuidados postquirúrgicos. El postquirúrgico mediato, que es desde el primer día que el paciente ha sido operado hasta que es dado de alta. Y el postquirúrgico tardío, que es ya cuando el paciente se va a su casa, eh, ya se va a su casa y tiene que tener otros cuidados diferentes, ¿ya? Entonces, acuérdense esto de aquí también, que es muy importante, los 3 tiempos del periodo postquirúrgico, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que ustedes deben de saber de los cuidados postquirúrgicos? Saber por qué es importante esta parte postquirúrgica o estos cuidados postquirúrgicos en la recuperación del paciente, ¿sí? Identificar los diferentes tipos de cuidados postquirúrgicos, ¿sí? Y algo muy importante es conocer las principales complicaciones que toda persona tiene después de una cirugía. Unos más, otros menos, pero todos tienen complicaciones, ¿ya? Y conocer qué procedimientos se realiza desde enfermería para prevenir infecciones y otras complicaciones en el paciente postquirúrgico. ¿Sí? Bien. Entonces, como introducción, estos cuidados están enfocados en prevenir todas las complicaciones que pueda tener un paciente. ¿Sí? Eh, Tenemos pacientes que tienen riesgo de hacer trombosis venosa profunda. Tenemos que tener en cuenta cómo podemos disminuir el riesgo. Pacientes que tienen riesgo de hacer neumonía, tenemos que reducir el riesgo de que pueda presentar neumonía, ¿ya? Pacientes que puedan hacer infecciones de sitio quirúrgico, también tenemos que tratar de reducir el riesgo de hacer infecciones de sitio quirúrgico y así con los diferentes tipos de cirugías, ¿ya? Entonces, como les decía, se encargan de prevenir las complicaciones, de controlar el dolor y de promover una cicatrización adecuada en las heridas, ¿ya? Para que el paciente recupere poco a poco sus funciones normales en el menor tiempo posible. En general, los cuidados postquirúrgicos pueden variar dependiendo del tipo de cirugía, lo que les mencionaba. También varían dependiendo de la edad, del sexo, del estado de salud y de otros factores. Sin embargo, existen algunos aspectos generales que se deben de considerar en la atención postoperatoria o postquirúrgica, como el control del dolor, la vigilancia de la temperatura, hidratación, alimentación, higiene y cuidado de herida quirúrgica, ¿sí? Y movilización temprana del paciente, ¿sí? Entonces, aquí están los tiempos que les mencionaba, ¿ya? El postquirúrgico inmediato son los cuidados que se realizan en las primeras horas después de la cirugía en la unidad de recuperación postquirúrgica o la sala de reanimación, ¿ya? Cuando el paciente ya sale del quirófano y va a esta sala donde está monitorizado todo el tiempo hasta que pasen los efectos de anestesia y pueda subir a piso, como se dice, ¿ya? El postquirúrgico inmediato, los que son los cuidados que se realizan en las primeras, perdón, esto está lo mismo. El postquirúrgico inmediato son los cuidados que se realizan una vez que el paciente sale de esta recuperación posanestésica hasta que es dado de alta. Y el postquirúrgico tardío son los cuidados que se realizan durante la recuperación a largo plazo después de la cirugía, cuando el paciente ya se va a su casa y tiene que seguirse cuidando, ¿ya? Bien, en el postquirúrgico inmediato,
El objetivo principal de este tiempo quirúrgico, de este tiempo postquirúrgico, es prevenir las complicaciones, pero sobre todo asegurar la vida del paciente, ¿ya? Asegurar la estabilidad y la vida del paciente. Acuérdense que este es un tiempo en donde el paciente recién está saliendo de la anestesia, ¿sí? Todavía sigue bajo efectos de anestesia y es un paciente que sus funciones vitales no están al 100%. Es por eso que nosotros debemos de monitorizarlo continuamente, ¿ya? Es un paciente que si estuvo en anestesia general, su centro de la respiración todavía no funciona adecuadamente y puede quedarse por tiempos prolongados sin respirar, hacer apneas que se conocen, ¿ya? Eh, es un paciente que estos anestésicos afectan también la parte circulatoria, la parte cardiovascular, por lo tanto, puede verse afectada, puede tener hipotensión, puede hacer hipertensión, etcétera, etcétera, ¿ya? Es un paciente que recién sus tejidos han sido sometidos a un corte, ¿ya? Por lo tanto, hay mucho riesgo de sangrado y el paciente puede desangrarse, puede hacer una hemorragia, puede hacer un shock, etcétera, etcétera, ¿ya? Entonces, hay que tener bastante cuidado en este tiempo. Sí, y como dice, el objetivo principal del posquirúrgico inmediato es la estabilidad del paciente y la vida del paciente, ¿ya? Entonces, acuérdense esto de aquí, ¿ya? En el inmediato aseguramos la vida del paciente, ¿sí? ¿Cómo lo hacemos? Monitorizando los signos vitales constantemente, ¿sí? Viendo la presión arterial, viendo la frecuencia respiratoria, viendo la saturación de oxígeno, ¿ya? ¿Qué más hacemos? Prevención de complicaciones respiratorias. Como les decía, es un paciente que no respira aún al 100%, por lo tanto puede hacer apneas también, ¿ya? Prevención de coágulos sanguíneos, ¿ya? Este de aquí más bien es una función del posquirúrgico mediato más que del inmediato, pero puede entrar aquí, ¿ya? Control de líquido y electrolitos, si es que el paciente tuvo sangrados mayor de 500 ml, ya se debe de tener mucho cuidado con el paciente, ¿sí? Y el cuidado de las heridas, el cuidado de las incisiones para ver si es que es una herida que ha sido cerrada correctamente o si está sangrando, ¿ya? Etcétera, etcétera. Y prevención de náuseas y vómitos, aunque no es muy común aquí tampoco, ¿ya? Entonces, para el control del dolor, como ven ahí las diapositivas, tenemos una escala, ¿no es cierto? Se llama la escala de EVA del dolor, ¿ya? Es una escala que va del 0 al 10 y podemos nosotros medir subjetivamente cuál es la percepción del dolor que tiene, ¿ya? ¿Cómo se realiza? Ustedes le dicen al paciente, ¿sabe qué? Oiga, don Juan Pérez, del 0 al 10, siendo 0, sin nada de dolor y 10 el peor dolor de su vida, ¿qué tanto de dolor usted tiene? Entonces ahí le dirá, don Juan Pérez dirá, ¿sabe qué? Ay, sí, me duele bastantito, me duele un 6, más o menos. ¿Sí? ¿Y cómo hacemos el control del dolor? Y es algo que ustedes deben de saber con esta tablita de aquí, ¿ya? Que se llaman los escalones del tratamiento del dolor. Entonces aquí tenemos tres escalones, tres grandes escalones con diferentes fármacos que se pueden utilizar dependiendo del grado del dolor que tenga el paciente, ¿ya? Si es un paciente que tiene un dolor EVA de 1 a 4, un dolor leve, ¿sí? Se pueden utilizar analgésicos bastante débiles, como por ejemplo el paracetamol, AINES débiles como el ibuprofeno, por ejemplo, como el ketoprofeno, ¿sí? O el metamizol, ¿ya? Son dolores que son fármacos que van muy bien para este tipo de dolor, ¿ya? Pero si es un paciente que ya tiene un dolor moderado con un EVA de 5, 6, inclusive 7, ya se puede utilizar AINES un poco más fuertes, como por ejemplo ketorolaco, como por ejemplo diclofenaco, ¿sí? Como por ejemplo meloxicam, como piroxicam, etcétera, 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 ¿ya?
que son AINES ya bastante fuertes y que sirven bastante bien en este tipo de dolor. Eh, y si no se quiere o no se puede utilizar un AINE, se puede optar por algún opioide débil, como por ejemplo el tramal, ¿ya? El tramadol, que es un opioide bastante utilizado hoy por hoy, ¿sí? Que es un analgésico de vía central que tiene muy buena tolerancia también y es un fármaco muy bueno para tratar el dolor. Tener muchísimo cuidado también con el tramadol de siempre administrarlo junto a un antiemético, a metoclopramida, por ejemplo, ¿sí? O al ondansetron, que son antieméticos, ya que el tramal, el principal efecto adverso del tramal son las náuseas y vómitos que puede producir, ¿ya? Y por otro lado tenemos la codeína, que si bien es un opioide que también funciona para el dolor, no se la utiliza tanto para el dolor, sino más bien para la tos, ¿ya? Ustedes podrán darse cuenta esos comerciales que hay de jarabes pediátricos para la tos. Muchos de ellos tienen codeína o oxicodeína también, ¿ya? ¿Preguntas? Bien. Y otra opción es mezclar estos dos tipos de fármacos, ¿ya? Un opioide débil más un AINE, por ejemplo, ¿sí? Tramal más diclofenaco, tramal más ibuprofeno, ¿ya? Tramal más ketorolaco. Eh, y ya como tercer escalón ante un dolor bastante fuerte, un EVA 7, 8, 9, 10, ya se utilizan opioides mucho más fuertes, ¿ya? La principal, la morfina. Es un opioide igual de vía central, que es bastante bueno, muy bien tolerado y que se utiliza muchísimo, sobre todo en oncología, se utiliza bastante con los pacientes con enfermedades terminales ya. ¿Ya? ¿Qué otra cosa se puede utilizar? Fentanilo, que el fentanilo también se utiliza para la sedación, ¿ya? Oxicodona, que es un fármaco bastante bueno, que al menos aquí no se lo utiliza mucho, pero en Estados Unidos se utiliza bastante la oxicodona, ¿sí? Eh, metadona, buprenorfina, tapentadol, hidromorfona, que también son, son anestésicos. Eh, lo que sí hay que tener mucho cuidado con esos opioides fuertes también porque pueden generar bastante dependencia, ¿ya? Es más, ahora, hoy por hoy, existe una demanda bastante fuerte en Estados Unidos de fentanilo, ya que los pacientes que antes consumían oxicodona ya no la pueden encontrar fácilmente. Entonces, ahora optan por utilizar fentanilo como método de droga, este, ya que es un poco más barata y es un poco más accesible que la oxicodona. ¿Sí? Bien, ¿qué más hacemos? Prevención de complicaciones respiratorias. ¿Cómo se realiza esto de aquí? Bueno, primero vamos a los signos vitales, ver cómo está el paciente, cómo satura, cómo respira, si es que es una respiración adecuada, en frecuencia, ¿ya? Eh, y luego tenemos diferentes insumos que podemos utilizar para mejorar la respiración de las complicaciones respiratorias del paciente, ¿sí? Eh, recordemos que uno de los reflejos que tenemos nosotros es la tos. Ya entonces muchos de estos pacientes cuando salen del área quirúrgica está inhibido este reflejo de tos, por lo tanto no pueden toser y no pueden eliminar todas las secreciones que se pueden acumular dentro del árbol bronquial. Por lo tanto hay que promover la tos en estos pacientes, ¿ya? Y bueno, si es que tienen alguna dificultad de oxigenación, pues se puede colocar también una mascarilla para mejorar los niveles de oxígeno.
Bien. Otra de las complicaciones que tenemos, estos de aquí ya son del periodo inmediato. Déjenme ver. Ya. Otra de las complicaciones también que tenemos son las trombosis venosas profundas, que esto se producen por un estancamiento eh, bastante prolongado de la sangre, sobre todo por encamamiento, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hace? Este flujo sanguíneo se vuelve lento, se vuelve espeso, y las plaquetas empiezan a pegarse unas con otras, formando un trombo, ¿ya? Este trombo lo que puede hacer es viajar hasta el corazón, hasta el pulmón, y darnos una trombosis pulmonar, eh, o una trombosis venosa profunda también, ¿ya? Entonces hay que tener mucho cuidado. Y para la prevención de la trombosis venosa profunda también tenemos, y ustedes habrán utilizado las medias de compresión, que hay 4 clases diferentes de medias de compresión que se las puede utilizar dependiendo del paciente también. ¿Sí? Si es un paciente sano, se utiliza una compresión mínima de 10 a 20 milímetros de mercurio. Y si es un paciente bastante complejo, con una clase 4, con una compresión de más de 40 milímetros de mercurio. ¿Ya? ¿Qué más hacemos? Prevención de vómitos y de náuseas. ¿Sí? Entonces, aquí lo que se recomienda colocar al paciente siempre es una ampollita de ondansetron o una ampollita de metoclopramida para evitar las náuseas y el reflujo que pueda tener el paciente, ya que se nos puede complicar con una neumonía por aspiración también. ¿Sí? Y otras complicaciones también del posquirúrgico inmediato, el sangrado, el dolor intenso, la dificultad o la falta de oxígeno, la baja de presión arterial, la lesión de los órganos internos en la cirugía y algunas reacciones adversas a los anestésicos o analgésicos que puedan ser utilizados. ¿Ya? En el postquirúrgico inmediato, en cambio, el principal objetivo es prevenir todas las complicaciones de la estancia hospitalaria, es decir, todas aquellas enfermedades que le pueden dar al paciente por estar hospitalizado, ¿ya? Y las principales son 3. Una es neumonía, otra es la trombosis venosa profunda y trombosis pulmonar, ¿sí? Y otras son las úlceras por presión o por encamamiento, ¿sí? Entonces, a esto va orientado este cuidado del postquirúrgico inmediato. Aquí, ¿cómo paliamos o cómo evitamos que el paciente se complica? Haciendo una administración adecuada de medicamentos para el dolor, para la coagulación, etcétera, etcétera, ¿ya? Monitorizando los signos vitales, viendo que la presión se mantenga en niveles normales, que no haya hipotensión, controlando los líquidos y electrolitos del paciente, realizando una movilización temprana del paciente, es decir, en cuanto el paciente pueda levantarse, es preferible que se levante a caminar y si no es posible que camine, al menos que esté sentado en la cama. ¿Sí? También se cuida la alimentación, se va escalando en las dietas y los cambios de vendaje. ¿Ya? ¿Han visto cómo se escala en las dietas de un paciente postquirúrgico? ¿Han visto al qué tiempo le dan de comer a un paciente que ya ha sido operado? Después de que le pase la medicación, o me equivoco por ahí. Más o menos, ¿ya? Debe de haber una ventana de al menos 6 horas que el paciente esté totalmente en ayuno y luego de eso sí se puede ir escalando en la medicación, ¿ya? ¿Cómo se escala en la medicación? Pues primero se pasan líquidos claros. ¿Qué quiere decir líquidos claros? Agüitas, agüita de manzanilla, agüita de cedrón, ¿ya? Todas estas agüitas y ver cómo tolera el paciente. Si el paciente toma el agüita y vomita, pues el paciente todavía no está preparado, tiene el tiempo necesario
para pasar a una alimentación ya completa. Entonces se lo debe de dejar en NPO durante un periodo mucho más prolongado. Si el paciente ya admite agüita tomar, por ejemplo, hoy que lo operen a las 11 de la mañana y que salga del postoperatorio a hospitalización a las 3 de la tarde, a las 5 de la tarde probamos con agüita. A las 6 de la tarde probamos con agüita. Si el paciente admite la agüita, al siguiente día ya se le puede dar eh, este, comida ya un poco más espesa, como por ejemplo las sopas o los caldos, ¿ya? Entonces, el siguiente día, en la mañana, le pasamos, no sé, un jugo, por ejemplo, un jugo de papaya, un jugo de frutas, de cualquier otra fruta, ¿sí? Si es que el paciente admite, seguimos escalando. El almuerzo ya le podemos dar algo más consistente, como por ejemplo un pollo a la plancha, un poco de arroz, etcétera, etcétera, ¿ya? O vegetales, ¿sí? Y así se va escalando de a poco, hasta que el paciente quede normalmente, ¿ya? Eh, y bueno, los cambios de vendajes, que eso se debe de hacer durante toda la estancia hospitalaria y la curación de las heridas, ¿ya? Todos los días el paciente debe de ser curado de sus heridas, independientemente de qué herida sea, bueno, a excepción de que un médico especialista no lo recomiende, ¿ya? Pero normalmente un paciente que es operado por alguna cirugía sencilla, todos los días debe de ser esa herida limpiada, ¿ya? ¿Cómo se limpia la herida? Simplemente con agüita, con solución salina y una gasa estéril, ¿sí? Si es que son heridas que están infectadas, pues ya se utilizan otros métodos más, como sablón, como yodo, como povidona, etcétera, etcétera. Bien. En cuanto a la movilización, ¿para qué nos sirve la movilización? Previene complicaciones como trombosis venosa profunda y neumonía por atelectasia. La movilización temprana también ayuda a reducir la estancia hospitalaria y acelera la recuperación del paciente, ¿ya? Entonces, de ahora en adelante, ustedes cuando vayan a la clínica, cada vez que vean un paciente postquirúrgico, deben de animarlo a que se levante ya, ¿sí? Que no esté encamado, al menos que se siente. ¿Qué más se realiza? En aquellos pacientes que no pueden levantarse, que son dependientes totalmente, se realizan los cambios de posición, ¿ya? ¿Para qué sirven estos de acá? Para evitar la aparición de úlceras por presión y para mejorar la circulación sanguínea, ¿sí? Si el paciente está en cama, se debe de hacer un cambio de posición al menos cada 2 horas, ¿sí? Esto me imagino que ya lo conocen muy bien. ¿Qué más se puede hacer? Dale al paciente ejercicios respiratorios, ¿ya? Porque son muy buenos, porque si es que nosotros utilizamos toda la capacidad funcional del pulmón, vamos a evitar que nuestro pulmón se quede pegado unos bronquios con otros. Y así prevenimos que se formen las atelectasias. Y porque también mejoran la oxigenación, ¿ya? El paciente debe de inhalar profundamente, mantener el aire en los pulmones durante unos segundos y luego debe de exhalar lentamente, ¿sí? El levantamiento y la deambulación se debe comenzar con la movilización temprana, que puede incluir levantarse, caminar, siempre y cuando el médico lo autorice y tenga en cuenta las limitaciones que tenga el paciente, ¿sí? Y la alimentación, pues que ya hablamos del paciente también. ¿Qué pasó aquí? Denme un chance para abrir, creo que había una encuesta, si mal no estoy.
Denme un 5 que funcione esto de aquí. ¿Va? Se me dañó esto. Denme un 5. Un 5 y arreglo esto, ¿ya? Ya. A ver, chicos, quiero que por favor entren ahí con su teléfono, escaneen esto de aquí o pongan este código en esta página y me respondan esto de aquí. ¿Qué alimentos están recomendados para un paciente postquirúrgico, ya? Doc, estoy conectado yo desde el celular, ¿cómo puedo hacer ahí?
¿No puede salirse y poner el escáner tal vez? Porque sí se queda conectado también en Zoom. Ya, Doc, espérame un momentito, muchas gracias. Muy bien. Lisa ahí me pide un código, le pongo ese que está ahí. Sí, 25 16 43 91. Ponga de nuevo el código, Doc. Ya, ahí está. Ya. Espérenme un 5, solo que les voy a dar más tiempo, que creo que he estado muy poquito tiempo. Vamos a ver. Ah, acá está. Ahí pongan otra vez, chicos. ¿Ya? Escaneen eso de ahí y contesten. Doc, aquí ponemos lo que nosotros quedamos recomendando. Sí, lo que ustedes crean sobre qué alimentos están recomendados para un paciente postquirúrgico, ¿ya? Ya. Lo que ustedes piensen que un paciente postquirúrgico pueda comer normalmente sin que le afecte. Todo que sí, yo ya envié la primera pregunta, pero le envié de un celular para poder contestarle por el tiempo. ¿No importa? No importa. O sea, con Sí, tal de que usted me salga aquí. sí, sí, es de otro celular. Ya, Pero ¿qué hay hay otras preguntas más? Solo una no, nomás vi yo. sí, solo esta ahí. Ya, muy amable. Ya. A ver, ¿ya respondieron todos? Se me salió. No, porque se me volvió a cerrar. ¿Se cerró? Ya no puede ingresar? No, es que estaba poniendo la respuesta y se me cerró. Ah, Y me ya. dijo ahí, respuesta Aquí, incorrecta. aquí en el chat ponga, Axel, lo que usted piense, ¿ya? En el chat del Zoom. Ya, ya. A ver, por aquí nos dicen normocalórica, hiperproteica, rica en frutas y verduras. ¿Ya? Tomar hidratos de carbono complejo, deben contener proteínas que favorezcan la regeneración tisular y abundantes líquidos. Ya.
Por acá nos dicen también agua y alimentos blandos que no tengan grasas. Ya, muy bien. A ver, eh, ¿qué opinan sobre las grasas? ¿Serán o no estarán recomendadas en un paciente recién operado? No, doctor, porque el paciente se está recuperando y puede que las grasas sean un poco, o sea, como no toleren mucho lo que, como a veces hay operaciones que son abiertas, que Ajá, no pueden curarse ya, normalmente con el rollo. Entonces eso ayuda a que la herida pueda curarse más rápido. Bueno, se dice, ¿no? ya, muy bien, muy bien. Cicatrizarse más rápido. Ajá. A ver, Yalini, ¿qué opina usted de las grasas? ¿Serán o no serán recomendables? Doc, lo que pasa es que no hay como desde mi celular. No Ya, puedo pero ingresar. ahorita hablando aquí, ahorita que le pregunto, ¿qué piensa usted de las grasas? ¿Sí ¿Serán o no serán recomendables? Yo creo que no, Doc. No son recomendables porque ¿Por qué no serán recomendables? mm, porque digamos, afectaría la salud. Ya, ya, muy bien, muy bien. Dice, pero como digamos, grasas también se refiere como los aceites de coco y todo eso, eso sí es recomendable porque ayuda a cicatrizar. El aceite de coco, ya, Ujú. Herida. ajá. Y Axel, ¿qué piensa Axel usted de las grasas? Bueno, son recomendables dependiendo del paciente, digamos, de la cirugía que tenga, Ujú. porque esas pueden ayudar, como dijo, tal vez para poder cicatrizar más rápido, puede ser. Ya, verán, en realidad todos tienen parte de razón. Sí, Santiago nos decía que un paciente que esté recién operado y coma grasas, en realidad le puede sentar muy mal por el metabolismo. Y es cierto, paciente, imagínense, ustedes o ustedes que vayan a ser operados y que, y que tengan que tener un reposo intestinal, que es el ayuno en el que se encuentra todo paciente que va a ser operado, ya al menos 12 horas, 16 horas y todo el estrés que le genera al cuerpo, también la operación, ¿sí? Toda esta carga, y más si es una cirugía abdominal, ¿ya? Nuestro intestino está débil, está todavía así como que aletargado, medio confuso. Entonces, si uno de entrada va y le da grasas al intestino, chuta, le puede caer muy mal, ¿ya? La comida rica en grasas. Le puede caer demasiadamente mal, así como decía Santiago, ¿ya? Entonces, al inicio no está tan recomendado que el paciente coma grasas, ¿sí? Hablando de grasas, así como la grasa de cerdo, la grasa de pollo, por ejemplo, todo eso de ahí, ¿no? Pero también es cierto que, como decía Angie creo que es la que habló, ¿verdad, Angie? Sí, Doc, del Ya. aceite de coco, de oliva y todo eso. Exactamente. Como decía Angie, eh, por otro lado también son muy buenas las grasas, ¿sí? Sobre todo las grasas, las grasas ricas en omega 3 en omega 6 ya que ayudan bastantísimo en el proceso de cicatrización, las hacen cicatrizar mucho más rápidas, ¿ya? Entonces, todos tienen una parte de razón, en realidad me ha agradado sus intervenciones, ¿ya? Y aquí la persona que puso también la parte de una dieta normocalórica, en realidad está excelente.
Las dietas deben de ser normocalóricas. Hiperproteica, es verdad que debe ser hiperproteica porque las proteínas ayudan a regenerar mucho más rápido los tejidos, ¿ya? También nos dice rica en frutas y verduras, ya que las frutas contienen el azúcar necesaria para que nuestro cuerpo se genere energía mucho más rápido. Y las verduras, si bien no al inicio, no de entrada, para un paciente postquirúrgico, pero sí ya después cuando ya pueda consumir los demás alimentos y son muy importantes también, ¿ya? Tomar hidratos de carbonos complejos, que son las verduras mismas o las frutas enteras. Y abundantes líquidos, obviamente que los líquidos son muy buenos para la regeneración también, ¿ya? Muy bien, chicos. Bien, entonces aquí tenemos nuestra diapositiva de la alimentación, ¿sí? Nos dice, debemos de iniciar con líquidos claros como agua, caldo o jugo de fruta sin pulpa, ¿ya? Entonces un paciente, por ejemplo, Juan Pérez, que hablábamos hace un rato, ¿ya? Que va a ser operado, que ya fue operado, perdón, ¿sí? Y, y le toca ya la primera comida, de entrada le vamos a dar líquidos claros, un vasito de agua, algo de caldo. El caldo, uno de los más recomendados es el caldo de hueso, ya, pero únicamente el caldo, un jugo de fruta sin pulpa también, ya. Luego sí, si es que el paciente tolera, progresamos a líquidos ya más espesos como licuados de frutas o verduras, leche o yogur. Y luego sí se pueden incluir alimentos blandos como puré de papas, arroz, pollo, pescado cocido, ¿ya? Todo cocido o al vapor es muy bueno, ¿ya? Y lo que sí se debe de evitar son alimentos irritantes como el alcohol, las bebidas gaseosas, el café, ¿ya? Y alimentos picantes también, ¿sí? Y como mencionaba en la diapositiva anterior, consumir alimentos ricos en proteínas como carnes magras, huevos, legumbres, para favorecer la cicatrización de las heridas. ¿Cuáles son las complicaciones más comunes en el postquirúrgico inmediato? Entonces, las infecciones en el sitio de incisión o herida quirúrgica, ¿ya? Y las tres principales que les dije, ¿ya? Y estas me gustaría que se las aprendan porque estos son preguntas de examen, ¿ya? Complicaciones postquirúrgicas del tiempo inmediato es trombosis venosa profunda, tromboembolismo pulmonar, ¿sí? O las úlceras por presión o por encamamiento, ¿ya? Tener muy en cuenta esos de ahí y todos los demás de acá, ¿no? Dolor crónico, fiebre, escalofríos, sudores, infección de herida quirúrgica, hernia incisional, insuficiencia orgánica, etcétera, etcétera, etcétera. Bien. Y finalmente llegamos al postquirúrgico tardío, ¿ya? En el postquirúrgico tardío, el objetivo principal de esto de aquí es recuperar las funciones ya normales de todo el organismo de la persona, ¿ya? Recuperar la fuerza, la movilidad, la independencia del paciente que tenía antes de la cirugía y prevenir cualquier otra complicación a largo plazo. Las principales complicaciones a largo plazo de los pacientes que han sido sometidos a la cirugía es el dolor crónico o dolor fantasma que queda en algunos sitios, ¿ya? No sé si alguno de ustedes ha sido operado, tal vez. No. No, doc. ¿No? Bueno, yo les cuento. Yo fui operado de mi pierna izquierda por un problema de varices, ¿ya? Y en el área de la cicatriz, a mí me quedó un dolor, ¿sí? Entonces, este tipo de dolor es el que se debe de prevenir con el paciente. Bueno, muchas veces pues, no se puede prevenir y el paciente ya queda con ese dolor, pero otras veces sí, sí se lo puede hacer, ¿ya? Y la rehabilitación que se debe de hacer, ¿ya? Ante personas que tienen problemas musculoesqueléticos, como alguna fractura, algún esguince, alguna luxación, pues hacer rehabilitación para recuperar la funcionalidad normal de aquella
de aquella extremidad o de la parte en donde ha sido operado, ¿ya? ¿Qué más hacemos? Control de factores de riesgo, etcétera, etcétera, ¿ya? Y otra de las principales complicaciones a largo plazo en cirugía abdominal, pacientes de peritonitis, apendicitis, pacientes con, con con colecistitis, con inflamación a la vesícula biliar que han sido operados, es algo que se llaman como adherencias quirúrgicas, puede decir así, ¿ya? Que es que los intestinos quedan pegados unos con otros, ¿sí? Entonces, pilas con esto de acá, ¿ya? Vamos recapitulando un poco. Acuérdense, el objetivo principal del posquirúrgico inmediato, ¿cuál era? ¿Se acuerdan? Prevenir complicaciones y estabilizar al paciente. Ya. Prevenir que el paciente se muera, por así decirlo, ¿ya? Ver por la estabilidad del paciente. Acuérdense, el paciente no puede respirar bien porque está bajo efectos de anestesia. Su control cardiovascular no es el adecuado, ¿ya? Y puede desangrarse también, puede sufrir una hemorragia, ¿ya? En el posquirúrgico inmediato, el principal objetivo es prevenir complicaciones propias de la hospitalización, ¿ya? Prevenir la infección de sitio quirúrgico, prevenir la trombosis venosa profunda, la embolia pulmonar, la neumonía, ¿sí? Las úlceras por presión. Y el objetivo del posquirúrgico tardío es recuperarlo al paciente, recuperar la fuerza, recuperar la movilidad y la independencia que tenía el paciente antes, ¿ya? Y las complicaciones más comunes están aquí. Las adherencias, que es lo que les mencionaba, los queloides, que son esas cicatrices que son así bien, bien, bien feas que quedan, ¿sí? El dolor o la neuropatía periférica que está aquí ya, que daña los nervios y puede causar entumecimiento, hormigueo, dolor, ¿sí? Y algunas otras como el linfedema, por ejemplo. Bien, ahora sí, ¿quién quiere ser voluntario? Que me diga yo. Una lección sin calificación, eso sí, ¿ya? A ver, doctor. Pero, ¿qué va a preguntar? Aquí ya vienen las preguntas. A ver, Axel. Ya, vamos a ver. A ver, Axel, muy bien. A ver, Axel, ¿cuál de las siguientes es una complicación común en el postoperatorio inmediato? Acuérdense, ¿Inmediato? en el inmediato, en el primerito. Acuérdense que decíamos que hay que salvar la vida del paciente, que puede alterarse la respiración, ¿Es la neumonía? la neumonía, segurísimo. No, no, ese es del inmediato. Ajá, Eh, la trombosis también es del... Ah, no. Sí, la trombosis también es del inmediato. sí, sí. La Eh, hipotensión, ¿no es, la no? hipotensión. Ya se le metieron. La hipotensión, exactamente, ¿ya? La hipotensión es una complicación muy común en el postoperatorio inmediato. ¿Ya? Acuérdense, en el inmediato está en juego la vida del paciente. ¿Sí? En el Siguiente, inmediato, ¿no? del inmediato. A ver, Angie. Perdón. A ver, Angie, ¿cuál es una actividad recomendada en el postoperatorio inmediato para prevenir las complicaciones? A ver, inmediato. Sería la de a ver, postoperatorio inmediato para prevenir. Evitar moverse. Evitar moverse. No. Más A ver,
Vamos razonando. ¿Qué decíamos? El paciente tiene que levantarse lo más rápido posible o tiene que Es la B, descansar doc, es todo la el B. tiempo. No, ¿Ah? es poco a poco. Poco a La poco tiene que B. levantar A ver, para ¿quién que me dice una? Realizar ejercicios de respiración profunda. Esta de aquí, ¿la Ajá, ve? sí. Exactamente. Realizar ejercicios de respiración profunda, ¿ya? Esto que estábamos viendo acá, ¿ya? Ah, Respirar, ya. Relajados. exactamente. Para prevenir la telectasia y mejorar la oxigenación, ¿ya? Acuérdense, cambios de posición, movilización temprana, ya el paciente no puede quedarse todo el tiempo encamado. Tiene que movilizarse lo más rápido posible, ¿ya? Deambular, así como Homero, ¿ya? Siguiente, ¿quién quiere? ¿Quién quiere esta de aquí? yo, A ver, Santi. esa no es la A para prevenir infecciones de la herida quirúrgica. ¿Con qué se previenen las infecciones, Santi? ¿Qué nos sirven para las infecciones? Es la B, doc. Prevenir la trombosis venosa profunda. Esta está un poco ya un Sí. poquito más compleja. A ver, les voy diciendo, vamos razonándola de esta manera, ¿ya? No viene hoy tarde. No viene hoy tarde. Ahí sí no sé. Ya, a ver, chicos, vamos razonándola así, ¿ya? ¿Qué nos sirve para prevenir las infecciones en una herida? Los antibióticos, ¿cierto? ¿Ya? La antibiótico profilaxis nos sirve para prevenir las infecciones, ¿ya? ¿Qué nos sirve para prevenir los trombos que se forman en las venas? ¿Se acuerdan que les decía, si es que estamos mucho tiempo encamados, podemos tener trombosis venosa profunda y tromboembolismo pulmonar? ¿Ya? Entonces, ¿cómo prevenimos la trombosis venosa profunda? Levantándonos a caminar, ¿ya? ¿Cómo prevenimos el dolor o cómo curamos el dolor? Con analgésicos, ¿cierto? ¿Ya? Con toda esa escalera que vimos acá, ¿sí? Entonces, ¿para qué nos sirven los líquidos y electrolitos? Para evitar complicaciones renales y cardíacas, ¿ya? ¿Por qué? Porque si tenemos hipotensión, nuestro corazón empieza a fallar, ¿sí? Si tenemos hipotensión, no hay sangre en nuestras venas, no hay sangre que le llegue a los riñones tampoco, entonces empiezan a fallar, ¿ya? Y los electrolitos igual, ¿sí? Entonces es la C. Sí. Muy bien. Thank you. ¿Preguntas? Son mo- ¿Tienen alguna pregunta, chiquillos? Yo por Oh, mi ese parte deber, no, doc. ese deber que nos envió que es hasta mañana, ¿no? Ah, sí, ahorita lo vamos a ver. Ahorita les voy a indicar qué es lo Creo que que eso deben de también le iba hacer. a preguntar. Sí, ahorita ¿Qué ya lo habrá de vamos. ver, doc? Ah, ya hay de ver. A ver, Lali, como estaba en Dubái, me dijo. ya. ¿Sí, sí están viendo la página? Sí, doc. Ya. Entonces, el deber, ¿en qué consiste? Bueno, aquí cogen, ponen sus apellidos, sus nombres, la fecha, ¿ya? Y el deber. ¿Qué es lo que van a hacer? Van a hacer toda la valoración prequirúrgica de este caso de aquí, de Juan Pérez, ¿ya? ¿Qué, qué es toda la primera parte que vimos de la parte prequirúrgica, ¿ya?
de la valoración preoperatoria, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Leen este caso clínico de aquí, que es de Juan Pérez, que va a ser operado, ¿sí? Aquí está todo el caso clínico. Y van a responder estas preguntas de aquí, ¿ya? Entonces, ¿se acuerdan cuando Santiago me preguntó, ¿eso de ahí ya está en orden? Yo les dije, sí, ya está más o menos ordenado. Ustedes acuérdense cómo es una historia clínica y van a organizar toda esta información que les doy en el caso clínico, dependiendo de la historia clínica de aquí, ¿ya? Y la van a organizar así, ¿ya? Si es que hay algún dato que no está y que ustedes creen que merece la pena que esté, lo colocan y se lo inventan, no hay ningún problema, ¿ya? Luego, segunda pregunta, van a identificar los riesgos de complicación que tendría Juan Pérez en su operación. Por ejemplo, si es que es un paciente diabético, ¿ya? Juan Pérez va a tener un riesgo de que posterior a la operación puede que se infecte su herida quirúrgica por la diabetes. Si es que es un paciente hipertenso, puede sufrir algún paro cardíaco, tal vez, ¿ya? Etcétera, etcétera. Tercero, van a evaluar el riesgo quirúrgico de Juan Pérez, ¿ya? Acuérdense, en la escala que vimos, en el ASA. Entonces van a ver todos los antecedentes que tiene Juan Pérez. Por ejemplo, ¿qué dice? Es un paciente, es un adulto medio, ¿no es cierto? No es adulto mayor ni es adulto joven. Ya. ¿Qué más nos dice? Tiene un dolor abdominal desde hace 5 días, no hay nada más. Dice, tiene antecedentes familiares de diabetes y de enfermedad cardiovascular. ¿Ya? Es fumador, ¿sí? Tiene sobrepeso, tiene hipertensión y diabetes, ¿ya? Entonces, según lo que ustedes crean, ¿ya? Ustedes lo van a evaluar a Juan Pérez y van a decir, este paciente creo que tiene un ASA 3, tiene un paciente, es un ASA 4, o es un ASA 1, ¿ya? Y van a colocar por qué piensan que es ese ASA, ¿ya? Luego van a realizar una valoración nutricional, ¿ya? Ahí. Es decir, dependiendo, dependiendo del IMC, van a decir, este paciente tiene sobrepeso, tiene obesidad, ¿sí? Eh, y qué otros exámenes se podrían pedir para realizar una valoración nutricional, ¿ya? Van a ver la evaluación de la capacidad de Juan Pérez, van a decir, este paciente es un paciente que se moviliza por sí solo, tiene alguna dependencia, ¿ya? Y van a colocar ahí a educarlo a Juan, ¿sí? Como si ustedes le estuvieran hablando sobre el procedimiento que le van a hacer, ¿sí? Entonces le van a decir, don Juan Pérez, le van a hacer tal cosa, etcétera, etcétera, ¿sí? Finalmente van a realizar la preparación de Juan y asegurarse que esté listo para su cirugía, ¿sí? Esto de aquí no hagan caso. Pueden ustedes utilizar las hojas que ustedes crean conveniente. Al trabajo me lo envían en PDF, eso sí, y las normas APA, eso sí, no se olviden, ¿ya? ¿Alguna duda que tengan? Ya, Doc. Veo que sí va a subir la clase al EVA. Sí, sí, ya mismo la subo. Ya, Doc. Y le mandamos en ese formato que está todo apellido, nombres. Sí, me la envían por este mismo formato, no hay ningún problema. Sí, lo que Ya. sí la pasan a PDF y la suben, ¿ya? ¿Qué va con bibliografía también, Doc? No, bibliografía no. Solo si es que ustedes consultan algo más para el deber, como por ejemplo, no sé, complicaciones de la operación a un paciente con diabetes, ahí sí ponen bibliografía, ¿ya? Ya.
Muy bien. ¿Estamos claros entonces? ¿Alguna pregunta de la clase tal vez que tenga? No se olvidarán también de leer la clase anterior, ¿ya? Los que todavía no lo han hecho, si es que no lo han hecho, leerán sobre adultos mayores porque hay algo de valoración del estado funcional del adulto mayor que es importante y puede que entre también en la evaluación final, ¿ya? Entonces no se olvidarán también de leer eso de ahí. También en el EVA, si es que ustedes quieren un poco más ampliado todo lo de las diapositivas, como recurso debajo de cada clase está un PDF con la clase descrita, solo que un poco más extensa, ¿ya? O sea, tampoco es tan extensa, tiene cada documento creo que 4 o 5 hojas y pueden leer de ahí también, ¿ya? Pero es básicamente lo mismo que está en las diapositivas. Ya, ok. Ya, Doc. Ok, y una pregunta, ¿cuándo sería la evaluación? La evaluación es el viernes 25. Ya, Doc. Sí. La evaluación el viernes 25 de 5 a 7 de la noche también, ¿ya? La evaluación, chicos, sí es presencial, así que ese día sí necesito que estén acá, ¿ya? Ya, Doc. Ya. Y no sé si es que ustedes deseen o puedan, podemos hacer 2 partes de evaluación. Una parte práctica, podemos ensayar esto de aquí, por ejemplo, cómo hacer la valoración de un paciente prequirúrgico aquí en el laboratorio. eh, Toda esta parte que hemos hablado de aquí, pues, sería importante que realicen también en el laboratorio y algunas otras cosas más, como por ejemplo colocación de férula de yeso, todo lo demás. Y la otra parte que sería la parte del examen también teórico. Pero se lo piensan y me lo dicen luego, ¿ya? A ver si quieren de esa Doc, manera. pero nos tomaría el mismo examen o hay que ir ¿Mande? al examen práctico el mismo día que nos va a tomar el examen final, va a tomar eso. Ajá. Sí. No sería tanto como un examen, sino más bien, por ejemplo, se me ocurre. Alguien no quieren tener un poco más de nota de la que se sacaron en el examen teórico, pasamos al laboratorio y les doy ahí no sé, un par de puntos, un poco más, como para que Sí, mejoren la Doc, nota. yo digo que sí. Ese mismo día sería de hacerlo una media horita antes. Hacer Ajá, primero la práctica y después lo teórico sería bueno, digo yo. sí, si desean, con gusto. Solo piénsenlo, nos ponemos de acuerdo y vemos cómo lo realizamos, ¿ya? Bueno, Doc. Muy bien. Muy bien, chiquillos. Entonces, nos vemos el día de mañana a la misma hora. Si es que pueden leer un poquito de la segunda unidad. Ahorita cuelgo la clase en YouTube también, ya para que la puedan repasar. Ya, Doc, listo. Muchas Ya, gracias. gracias. Nos vemos, chicos. Cuídense. Igualmente, Doc, cuídense.